Una mínima opción, Ecuador versus Alemania, eso es lo que tendremos. Faltan apenas 2 días para aquello. Pero la revisión tiene que comenzar por lo que dijo Becachese cuando se le habló de este partido y algunos malinterpretaron porque solo se fijaron en la primera parte, pero no en la segunda. Empieza diciendo que no somos Alemania, pero luego habla que lo único que nos queda es jugar a ganar. Con respecto a lo otro, primero no somos Alemania. Segundo, creo que nosotros, como lo hicimos a lo largo de estos 2 años, siempre el respeto por el rival, por el adversario, por cómo sentimos, por cómo vivimos, por cómo pensamos, los partidos se ganan en la cancha. Creo que nosotros tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Así que vamos a trabajar duro para conseguirla y para poder darle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también, por lo hecho el otro día, merecemos tener esos 3 puntos, ¿no? Vera a su manera. Bueno, ya escucharon una declaración de Becachese en la cual se ha reparado poco. Ahora, otra de Pervis Estupiñán, recogida de Instagram, donde dice, en una manifestación que muchos consideran triunfalista, otros optimista, y si no la dijera dirían que estamos derrotados, que no estamos muertos. Decirle que no estamos muertos, ¿sabe? Que todavía estamos con vida. Estamos con vida, no tenemos de otra que jugar y pelear ese último partido con todo, dejarlo todo en el campo y tener fe, que tengamos fe. Yo creo que, como lo vieron ustedes de afuera, no sé cómo lo vieron, bueno, yo te puedo decir que desde adentro y después cuando estuve en el banquillo porque fui sustituido, creo que vi un equipo que lo dio todo. ¿Entiendes? Yo discrepo en que lo dio todo, porque si no habríamos anotado. Otros dicen que no, pero se nota la bronca que tiene Pervis y con toda razón. Ya verán lo que le preguntamos a Gabriela Jurado Calvo al final respecto al tipo de versiones o de rumores que les han llegado a los jugadores. En todo caso, este espacio es para otra visión del reto que nos espera el jueves, una distinta, que encabezaron nada menos que un músico, Toño Navarrete, que nos acompaña en vivo, cuya canción reprodujimos parcialmente ayer, un periodista, Elías Vinuesa, y consultaremos en Nueva York a un director técnico, Paul Gavilanes, y en Estados Unidos a nuestra periodista Gabriela Jurado respecto a lo que se nos viene. Empezaremos. ¿Quién creyera con una creación musical maravillosa que ha llevado a una reflexión fundamental y a cuyo autor le preguntaremos qué lo motivó y cómo la hizo? Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero además, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Toño Navarrete es el autor de No la guardes. Reprodujimos ayer una parte, vamos a abrir con ese tema completo. Pónganle atención a la letra, que a mí me llena más que la melodía, porque para mí es poesía. La belleza y la sencillez de su creación
la hacen notable. Así que, para arrancar, su aporte a este momento tan complicado. Toño Navarrete, gracias por el aporte. No, Por gracias venir. a ti por la invitación. ¿De dónde te vino primero la motivación? Bueno, la motivación nace muchísimo desde aquel momento cuando ya el árbitro pitó el final del partido contra Costa de Marfil y pude ver la indignación no solamente en mis amigos, en mi novia en ese momento, sino en todo el lugar, en todo el país. Y ¿sabes qué? Creo yo cuando un corazón está triste, cuando un corazón está dolido, terminan saliendo las palabras más sinceras y más honestas para ese sentimiento. Y fue lo que ocurrió. En ese momento yo me sentí destrozado, acabado, y dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hago una canción para lo que está ocurriendo? Porque es increíble todo lo que está ocurriendo. Y cabe recalcar que, con mucho respeto lo voy a decir, Claro. eh, el enemigo de un ecuatoriano a veces siento que es otro ecuatoriano, Sí. porque en vez de analizar la crítica, ver en lo que fallamos y mostrar mucho más aliento, siento que el ecuatoriano lo que hizo fue comenzar a buscar culpables. Ajá. Como que comenzó a señalar a X tal jugador, no que fue lo de Rocky, no que es el técnico, que es esta situación, que es lo otro, que es tal dirigente. Y considero yo que cuando solo nos dedicamos a buscar culpables, en realidad no encontramos la raíz del problema y nos perdemos ese momento de disfrutar cosas como lo que estamos pasando ahora. Ok. Tras esa reflexión, ¿cómo fuiste haciendo la construcción de la letra? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuántas cuartillas borroneaste? Ajá. ¿Te salió a la primera? ¿Cómo fue el proceso ya de creación una vez que me has explicado el de reflexión y motivación? Normalmente, como compositor, muchas canciones salen buscando la melodía catchy, que la gente la pueda identificar de una. Pero esta canción, como muchas otras de mi carrera, esta nació solamente con voz. Y después fui poniendo los acordes. Y me puse a pensar, ya mucha gente decía, no, que por lo de Rocky. Dije, ok, Ya. eso tiene que ir. Los dos palos que existieron en el primer partido, el minuto 90, y toda la gente dice, yo ya voy a guardar la camiseta, pues no, ¿para qué voy a...? Ajá. Entonces escuchar eso, yo decía, es increíble, no, ¿por qué voy a Te guardarla? fuiste nutriendo de todo eso. Exactamente, de todas las conversaciones que existían a mi alrededor. Y dije, ok, si Dios me está dando la oportunidad de poder escuchar esto, voy a plasmarlo en una canción. Y comencé a escribirlo. Y una vez que lo comencé a escribir, lo primero que pude definir fue el coro, que es la intención principal.
Ya. de no guardarla. Bueno, por si acaso, este señor es músico, tiene 34 años, guayaquileño, licenciado en sonido y producción musical, graduado en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, UES, de una formación vinculada a la música. Su carrera musical es bastante larga para lo joven que es, pero algunos recordarán que su máximo éxito ha sido Dame un besito. Después de eso es creador también de Mi Vicio, Apareciste, TikTok, Loco, Múdate a mi corazón, ex integrante del reality Soy el Mejor de TC Televisión, después fue juez de ese, Sí, de después ese fui juez del concurso. reality. Bueno, Sí. ya, increíble. Volviendo en cambio al fondo del tema que me explicabas, este prurito de buscar siempre culpables de los ecuatorianos, ¿no es también necesario porque en la medida en que se da con él o los culpables, se da con la causa? Es necesario siempre y cuando, creo yo, sea constructivo. Porque una cosa es emitir mi crítica con el enfoque a mejorar y otra netamente para destilar lo que tengo en el fondo de mi corazón. Y creo que ahí es el problema. Cuando comienzo a exponer y a criticar, en este caso, a los intérpretes del partido, que son los futbolistas, con comentarios racistas o despectivos hacia los familiares del técnico, siento yo que por ahí no es el camino. Y en los culpables, nos incluyes a nosotros, es decir, los ecuatorianos, los hinchas, los periodistas, poco los músicos, pero eventualmente los músicos. Siento yo que aquí los responsables somos todos. Porque este técnico no lo tuvimos ahora recién en el Mundial. O sea, él viene de un proceso de eliminatorias. Y siento yo que, como ecuatoriano, si yo apoyé durante las eliminatorias, o sea, como ahora está perdiendo, ahora ya le voy a ver todos los efectos. Y creo que ahí también está el aprendizaje. Cuando los momentos se ponen más difíciles, se ponen mucho más duros, creo yo que como seres humanos, luego como ecuatorianos, ver con prosperidad, ver con fe, aunque sea la más mínima oportunidad, porque es increíble cómo incluso yo pongo la canción. Si ves un niño parado al televisor, Alemania contra Ecuador, o sea, tú le vas a decir a ese niño no veas ese partido porque ya va a perder tu país. Correcto. Y creo que ahí hay algo que trabajar. ¿Cómo te ha cambiado esto a ti en los pocos días que tiene el tema y el éxito que yo creo que supera a todos los anteriores o no? Te puedo decir que va a la par. Ok. Con mi primer sencillo, que fue Bueno. Dame un besito. Lo que Esa- pasa es que yo no me enteraba de tu existencia hasta que existe esto. Yo no soy tu público. Y de repente me convierto en tu público. ¿ya? No, agradecido, agradecido. Y se ha incorporado un nuevo público y gente a lo tuyo. Sí, te puedo decir que, mira, aprovecho para mandarle un saludo a mi papá. Mi Claro. papá es paciente renal y te ven mientras hacen las diálisis. Él se hace diálisis. Sí, entonces sus... Fuerza. sus Son amigos 60 años nomás. Yo tengo 11 más que usted. ¿ya? y todos sus amigos lo felicitaron porque dijeron ¡Qué que maravilla! han visto tu programa. Y vas al programa de Mario Ganés el jueves de mañana. Es correcto, de mañana vamos a estar ahí con la finalidad de poder alentar, de decir que esto no se acaba hasta que se acaba. Y de los comentarios que te ha hecho llegar la gente, ya sea Ajá. por escrito o en persona, ¿cuál te impresiona más? El que hasta antes de escuchar la canción tenía coraje de mandar al diablo a la tricolor, pero apenas la escuché se me despelucó la piel y comencé a llorar. Hoy más que nunca soy más creyente. ¿Así te dijeron Sí, textualmente? hay muchos comentarios de ese tipo y me parece lindísimo, me parece lindísimo. Y ¿sabes qué? Hay otros comentarios diciendo, wow, esto es de mi país. Y eso me parece también muy hermoso. Gracias por tu aporte musical, por tu corazón y por tu inteligencia. ¿ya? Porque normalmente los músicos se saben expresar mejor cantando y tú lo haces también hablando. Ay, muchas gracias. De muchas verdad, gracias. formidable. Cuando volvamos, el periodista que comenzó estas reflexiones, que es parte del staff de Radio Centro, Elías Vinoesa, y su artículo La bendición, la maldición de BKHS. 72 horas después y el jueves 5 días después, la mayoría del país solo espera en la cancha lo que no se vio y es difícil combinar cuando hay urgencia. Concentración total para defender, un gol al menos antes de irnos y casi morir en el intento. Nada más, aunque perdamos. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que
programa se emite por Facebook y YouTube. Lo que pasa es que en la parte anterior olvidé esto, de Carlos Vera. Ahora sí, en Extreme, canal 15 de Vito TVO o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión. En esas dos cableras cerca de 25.000 hogares se conectan todas las noches de forma directa. Más o menos 10.000 más por radios en 101.3 FM Radio Centro, en 89.3 FM Candela, con K en Manabí, 89.3 FM La Bonita del centro del país en Riobamba, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ya está aquí el autor de La Maldición de Becachese, Elías Vinuesa. Ustedes lo recordarán porque era un colaborador frecuente de Andrés Jumbluk en Radio Centro y ahora está en nuestro panel de Centro Digital Centro Mundial. Dice él, en el fútbol el líder se lleva los laureles del triunfo, pero también carga con todo el peso del fracaso, mientras que disolver la cumpa entre 26 futbolistas diluye la rabia del hincha o del entorno. Concentrarla en el banquillo ofrece un objetivo hacia donde disparar la ira. Destruir al entrenador genera una falsa ilusión de solución rápida. La creencia mágica de que cortando la cabeza de Becachese, el problema entero desaparecerá. Enseguida vamos con Elías Vinuesa, pero antes, lo que sobre este mismo tema, para contrastar, o establecer un contraste, mejor dicho, había opinado Alex Aguinaga sobre el primer partido frente a Costa de Marfil. El primer partido frente a Costa de Marfil era para 0-0. Terminan ellos anotando. Este partido otra vez 0-0 y desperdicias una de las mejores camadas que ha tenido Ecuador por calidad, por capacidad, por talento que ha tenido Ecuador. No puedo decir que no se han equivocado los chicos porque se equivocaron en la definición muchos de ellos. Pero eran prácticamente jugadas que ellos las creaban. Muy individual el equipo, no quiere decir que es individualista, sino que jugaba en base a su capacidad individual. Teníamos nosotros, y yo lo dije antes de arrancar, antes de salir el Ecuador precisamente a este mundial, decía, si el Ecuador se conecta y empieza a buscar algo ofensivo, si es que hay goles, ojo con este Ecuador que puede llegar hasta octavos y dependiendo de los equipos que te toque, hasta cuartos. Pierdes el tiempo, perdiste una generación y no pasa nada. Ojalá que haya un remesón, ojalá que exista un jalón de orejas para todos y después quieres, no sé, juntarlo y decirle, muchachos, el esfuerzo siempre está. Eso lo damos por descontado, es un equipo que se entrega al 100, que se entrega al máximo, pero no hay idea hacia adelante. Es frustrante ver a esta generación de grandes jugadores, un talento bárbaro, una calidad enorme, que no puedan jugar en un mundial, ganarle a Curazao, que no puedas, tenemos que irnos a la cara. Sobre eso mismo escribe Elías Vinuesa, quien tiene 46 años, 2 hijos, es periodista deportivo, lo cual muchos saben. Lo que no sabían otros, yo incluido, es que es futbolista profesional, director técnico con licencia pro por la Escuela Menotti, por si acaso. Y si sigo, se me acaba el tiempo para la entrevista. Elías describe, la ira no nace de la derrota en sí, sino de la distancia que hay entre la expectativa creada y la realidad obtenida. ¿Quiénes crearon la expectativa? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto enorme estar en este espacio. Yo creo que una parte de la prensa y los hinchas también. Creo que hicieron una expectativa demasiado grande. A mí me preguntaban algunas personas, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y yo les decía, vamos a ver si pasamos la fase de grupos. No porque Ecuador no tenga un mal equipo. Es más, yo he sido uno de los pocos defensores del proceso eliminatorio de Ecuador y Becachese, pero me gusta ser equilibrado. A mí me pareció que Ecuador hizo una gran participación en eliminatorias, quedando en segundo lugar, solo recibió 5 goles, tuvo muchos partidos invictos, le ganó a Argentina en el Monumental, que es el campeón del mundo y bicampeón de la Copa América, pero el Mundial es un torneo corto y si resbalas en 1 o 2 partidos, quedaste afuera. Pero no era lógica la expectativa por los antecedentes que mencionan y la clase de jugadores de dimensión mundial que tienen, Piero especialmente, Pervis también y sobre todo Moisés Caicedo, más todos los del resto que vienen fogueados jugando internacionalmente.
Mira, yo estoy de acuerdo. Hay un concepto que a mí me gusta enseñar mucho donde voy. No existe el mal futbolista. Todo futbolista profesional es bueno. No existe el malo. Nos hemos acostumbrado a decir ese de ahí es malo, ese es malo, el otro... No. Todo futbolista profesional es bueno. Ecuador tiene 3 jugadores top mundial. De ahí tiene unos 4 que son brillantes y otros muy buenos jugadores. Pero más de 10 selecciones tienen de 6 top mundial para arriba. Y ahí se marcan las diferencias. Los jugadores de Costa de Marfil, uno de Leipzig... 15 me dijo a mí, que están jugando en las ligas mayores de Estados Unidos. Cuando me advirtió eso, queriéndome decir, cuidado sobre Costa de Marfil. Exacto. Cuidado. Exacto. Ok, añade Elías Vinués a esto. Antes del Mundial, no pocos opinadores manifestaron que Ecuador era candidato para semifinales y o campeón del mundo, lo que nos acaba de ratificar. Que solo es una cuestión de tener mentalidad positiva. ¿Por qué le llamas opinadores a los analistas así con tanto desprecio? No, yo digo opinadores porque también vinculo a quienes no son comentaristas de fútbol. Por eso englobo, no pongo los comentaristas, no me refiero a mis colegas nomás, sino que me refiero a los opinadores de redes sociales. ¿Hay comentaristas deportivos que no son especializados en fútbol y son opinadores? Sí, estoy de acuerdo, sí. Ya. Es que hay que especializar. Si son de atletismo, de básquet o de béisbol, deberían hablar de eso, de lucha libre. A ver, para mí hay que especializarse en fútbol para ser un buen comentarista de fútbol. No alcanza con el cartón de periodista, porque en periodismo no te enseñan fútbol. Entonces, si uno no se prepara para entender el fútbol, va a ser muy difícil que tú guíes de buena forma a la sociedad. Enseguida volvemos con este fascinante análisis que hace Elías Vinuesa. ¿Está exculpando a Becachese? Esa es la consecuencia, el origen o el resultado mejor de este artículo al regresar. 72 horas después y el jueves 5 días después, la mayoría del país solo espera en la cancha lo que no se vio y es difícil combinar cuando hay urgencia. Concentración total para defender, un gol al menos antes de irnos y casi morir en el intento. Nada más, aunque perdamos. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en todos los medios que ven en su pantalla. En cambio, Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube digital, iba a decir virginal, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, igual al día siguiente, solo que a las 6:30. Y Ecotel TV lo pone en sus medios convencionales y plataformas digitales también. Dejé una pregunta pendiente, y esa es la conclusión que uno saca de leer tu artículo y tu análisis muy bien fundamentado, pero le estás quitando la culpa principal a Becachese. ¿Por qué? Porque yo considero que Becachese está haciendo un buen trabajo. ¿Y por qué creo que hace un buen trabajo? Como estudié para entrenador, yo preparo alineaciones, veo lo que hace Ecuador, a quiénes convoca, o sea, sé todo más o menos la metodología de trabajo, la planificación. Entonces, por ejemplo, cuando un entrenador convoca a 26 jugadores, normalmente vienen los cuestionamientos de que se equivocó en la convocatoria. Y yo explico, nosotros ¿cuántos partidos vemos de los jugadores que podrían ser convocados? 1, 2, 5, 10. El cuerpo técnico, que no es uno, normalmente son 14, 16, 18, 20, ven todos los partidos de los jugadores dentro del país y afuera. Y tienen herramientas que no tienen los demás. Ni yo siendo entrenador tengo las herramientas de Becachese y su cuerpo técnico. Resistencia a la velocidad, resistencia, velocidad, potencia, si se recupera después de 48 horas, si no se recupera. Todas esas herramientas no las tienen quienes no son parte de un cuerpo técnico. Peor si no son parte del cuerpo técnico de Ecuador, que les pagan para estar pendientes de los jugadores día a día. Es decir, que hay más motivos de los que se ven en la cancha para que los pongan donde están. Totalmente, pero totalmente hay muchas cuestiones detrás del fútbol. No solo es juega bien o juega mal. ¿Sabes dónde vi eso recién? En Independiente del Valle. Estuve hace 2 semanas y la forma técnica en que manejan los parámetros de cada uno, cuántos pases hizo, cuántos pases fueron de gol, cuántos llegaron al destinatario, cuántas veces corrió por ahí, de esos pases cuántos fueron centros, cuántos fallidos, cuántos a ras de piso. Me quedé impresionado. Claro.
Inclusive el entrenador cada día al comenzar su jornada tiene otra cosa, otro tipo de medición que se llama wellness. Es el estado de bienestar del jugador. ¿Cuánto durmió? ¿Cómo ha amanecido su mood? Presión, peso. ¿Qué hijo de... Bueno, seguiremos con eso en breve. Antes, vamos con un director técnico en ejercicio. Elías también lo es, no en este momento de un equipo profesional. Él prepara individualmente jugadores, ¿ya? Porque cobra bien, él no pierde el tiempo. Y cuando hay equipos que cumplen sus condiciones, porque escoge, acepta también dirigirlos, por si acaso. Y no es promoción de él, es información sobre él. A Paul Gavilanes, que tiene casi 10 años frente a Guayaquil City el sábado pasado, cuando ya se nos venía esto con Alemania, le pregunté sobre el partido. Moisés Caicedo. Él es un volante de contención y de distribución de juego. ¿Debe ser usado así en el medio campo? Buena pregunta. Moisés es un jugador que por eso es el volante más caro del mundo. No puede jugar en ambas posiciones. Puede ser un volante tapón, posicional, o puede ser un volante mixto. El problema que yo veo es que no le han especificado cuál rol tiene. Juega junto a Pedro Vite y yo veo que esas posiciones se las mezclan entre los dos. No hay una orden específica, ¿no? Yo creo que él puede jugar en ambas posiciones, siendo un volante posicional y un volante mixto. Me gustaría verlo de volante mixto con un volante posicional como Franco, pero bueno, nuestro entrenador ha decidido que hayan dos volantes mixtos dentro del campo de juego. Frente a Alemania, Moisés Caicedo, para seguir en el mismo tema, ¿cómo debería jugar? A mí me gustaría de volante mixto junto a Alan Franco. ¿Como único volante mixto? O como único volante mixto junto a Alan Franco, o bueno, con tres, pero a mí me gustaría dos volantes mixtos. El otro, el rol de Alan Franco ahí, ¿cuál debería ser? Para mí un volante posicional, pero nuestro entrenador lo ha venido usando todas las eliminatorias y ahora como lateral derecho. Todo esto como antecedente a la siguiente entrevista que es ahora. Eso fue el sábado pasado. Paul, gracias por esperarnos y atendernos desde Nueva York. Se fue para el partido del jueves. Está bien. En función de lo que han pasado en estas últimas 72 horas, ¿de qué manera usted replantearía lo que me dijo o lo ratificaría? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. A ver, yo sigo sosteniendo lo mismo. Los partidos en los mundiales, en estos campeonatos cortos, siempre hay que irlos a ganar. Obviamente hay herramientas que uno usa, ¿no? Pero bueno, lo más importante no es ser más ofensivo o ser más defensivo. Lo más importante es la estrategia con la que afrontamos y con la que podemos neutralizar y hacer daño a ciertos rivales. Nada tiene que ver con el ataque o con la defensa. Yo creo que Ecuador sigue teniendo que hacer lo suyo, que es tener la pelota. Pero hoy de verdad que lo que menos me preocupa es el lado estratégico de la selección, ¿no? Hoy lo que más me preocupa es el lado mental. Me parece que para que los jugadores puedan desarrollar su mejor esfuerzo, su mejor nivel, lo más importante es estar emocionalmente estables, y yo eso no lo veo hoy, ¿no? No lo veo porque evidentemente el que tiene que transmitir esto es el entrenador, y hoy veo un entrenador que por A o B motivo está emocionalmente un poco desequilibrado, ¿no? A mí me lo demuestra en la charla en la cancha, me lo demuestra en la rueda de prensa, incluso sin meterme en temas personales, en ciertos problemas que hubo en la tribuna con ciertos familiares, y eso me hace ver que hay un círculo de mucha ansiedad y mucha preocupación por lo que pueda pasar. Entonces a mí me preocupa realmente más que la estrategia y que la formación que podemos usar. Me preocupa la ansiedad que podemos estar transmitiendo, ¿no? Yo no creo en la suerte, creo en las energías, y creo que hoy las energías no son las más positivas, sino de mucha preocupación y ansiedad, y la ansiedad es miedo al fracaso. No hay nadie que tenga miedo podría vencer, así que bueno, lejos de la estrategia, lo que más me preocupa es cómo están nuestros jugadores el día de hoy. Si es así, Paul, ¿cómo manejar la angustia, la presión en una situación así? Y voy a preguntar algo que puede parecer esotérico. Desde el hipnotismo hasta la brujería, ¿cómo se maneja esta cuestión? La pregunta es muy buena y tiene que ver con lo que yo manifesté en la primera pregunta, ¿no? Yo no creo en la suerte, no creo en el esoterismo o en nuestras cuestiones, que son respetables, pero yo creo que en el trabajo en equipo, que en los grupos, hay que tener siempre un mensaje muy claro, ¿no? Y un mensaje que lo decimos siempre en los equipos de fútbol. Lo que piensa la gente de afuera y lo que ellos
hagan o digan tiene que ser totalmente indiferente a lo que nosotros podamos pensar. Porque es normal, la gente tiene derecho a emocionarse, tiene derecho a enojarse, tiene derecho a alegrarse, pero nosotros los futbolistas, los entrenadores dentro del campo siempre tenemos que tener una misma postura. Y a mí lo que me preocupa o lo que veo es que eso no se ha logrado aún, el estado emocional de nuestros jugadores, y eso es, bueno, con el respeto que se merece, porque no me gusta hablar tanto de esto, pero el liderazgo emocional o el control emocional que hayamos podido manejar la cabeza de esta organización, que en este caso es el entrenador, ¿no? De verdad yo quiero estar equivocado, y que durante estos días que han estado solos, que se han alejado un poco de la prensa, que han hecho cosas o actividades entre ellos, hayan podido calmarse un poco y saber que a la larga estamos a ganar un partido de clasificar a la segunda ronda, ¿no? Entonces es simplemente un partido. Yo creo que Ecuador está a la altura, y que si nos damos cuenta de eso y que nos alejamos de los pensamientos que tiene el hincha, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero nosotros no nos involucramos en eso, creo que el partido tranquilamente se puede sacar adelante. Así que eso es lo que más me preocupa, y espero de corazón que se haya podido resolver. Dicho eso, cuando volvamos le pregunté entonces, o le preguntaré a Elías Vinuesa, el director técnico, ya no el periodista, autor de este extraordinario análisis, La maldición de BKHS. Además, compartiremos dos breves criterios que emitieron recién Carlos Tenorio, uno de los grandes ases bajo la manga nuestra en el 2006, y Moisés Caicedo, una de las grandes decepciones en estos dos partidos. 72 horas después y el jueves 5 días después, la mayoría del país solo espera en la cancha lo que no se vio, y es difícil combinar cuando hay urgencia. Concentración total para defender, un gol al menos antes de irnos y casi morir en el intento. Nada más, aunque perdamos. Vera a su manera, crítico e independiente. Estoy fomentando la lectura. Gracias a la librería Ataraxia vamos a promover un libro semanalmente. La dirección es @ataraxiaec en Instagram y también en X, que llamamos Twitter. Es una librería virtual. Ustedes entran y lo pueden encargar y les llega, ya sea en físico o por la otra vía. Y los precios son normales. Por si acaso este vale 25. Y el título es fundamental: El método para vivir sin miedo, de Rafael Santandreu. Para cerrar con la fase de técnico de Elías Vinuesa, él dice: la destrucción del técnico es en el fondo el mecanismo que encuentra el entorno para dirigir la impotencia, buscando en el despido o en la crítica feroz el borrón y cuenta nueva que calme la ansiedad colectiva. Ayer le tocó a Dusan, Maturana, Bolillo, Suárez, Rueda, Quinteros, Alfaro y Sánchez Vaz. Hoy a BKHS. ¿No hay que votarlo entonces? No, pero yo creo que por salud se tendrá que ir, porque ya todo el público, los hinchas, la prensa están en contra de él. Porque ya conversó con Chile, Elías, mientras estaba dirigiendo nuestra selección. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando los dirigentes no les dicen, por si acaso tú vas a seguir. No le anticipan que va a seguir. Entonces él dice, no me han hecho ninguna oferta, y se me acaba el contrato, y si me quedo sin trabajo. Hacerse, ok. Eso ha pasado algunas veces. Y la otra cosa, cuando él no ha conectado con el público que lo da como explicación. Sí, sí. Pero es por culpa de él. A todos los técnicos de Ecuador le ha pasado. Yo recuerdo, no lo resistían a Rueda, lo odiaban a Rueda. Sí. En el estadio decían en cada partido, Sí. fuera, Rueda, fuera. Sí, ¿Qué decían? es verdad. Que era parco, que no sonreía, ¿no? Después, cuando estuvo Gustavo Alfaro, que era un vendehumo. Claro. Bueno, a Quinteros le fue mal, ok. A Félix Sánchez Vaz, que no sabía. Entonces, ningún técnico de la selección ecuatoriana tiene aceptación. ¿Cuánta culpa tiene BKHS de lo mal que nos está yendo? Sobre 100, ¿cuánto? ¿El 30%, el 80%? Yo creo que BKHS no tiene culpa, pero sí tiene responsabilidad a ser el timonel del equipo. Por más que hagas un buen trabajo como entrenador, no logras resultados, es tu responsabilidad. ¿Cuánta culpa tienen los jugadores? Los jugadores yo creo que tienen más culpa. No es que quieren equivocarse, pero yo creo que pasa por el tema de los jugadores. ¿Cuánta culpa tienen los dirigentes? Yo no veo culpa de dirigentes, ¿sabes? Yo no soy amigo de los dirigentes. ¿Cuánta culpa tiene el periodismo deportivo que ensalzó a la generación dorada? Mucha porque exageran para lo malo y para lo bueno.
¿Cuánta culpa tiene el periodismo deportivo que desde el principio lo destrozó y dijo BKHS no sirve? Yo lo dije, por ahí hay un chico que habla como chica. Que es muchísima culpa, porque no hay un análisis profundo. Y yo lo digo en mi artículo, es más fácil decir, voy a hacer un ejemplo, discúlpame, no vale Carlos Vera. Claro. No, yo no analizo si Carlos Vera ha hecho un buen trabajo. Yo digo, Carlos Vera no vale. No es así. Y apelas a la emoción, a los sentimientos de antipatía, porque evidentemente simpático no soy, y todo el mundo dice, sí. Exactamente. Por ejemplo, yo digo, yo no soy un periodista comercial, porque yo digo lo que es. Si yo fuera un periodista comercial, yo diría, BKCS no vale, Moisés es un desastre, es una gran mentira Pacho, Galíndez está viejo, y la gente, sí, es verdad, y tuviese 100.000 seguidores. Pero no, yo me he preparado para educar, para guiar, para orientar y decirle al hincha lo que realmente sucede en el fútbol. Y por eso estoy invitado aquí, aunque hubo antes quien dio una opinión cercana o similar, pero como él es argentino y como escribe en El Universo, no le armaron la bronca ni tuvo la atención que ha tenido Elías Vinuesa. Dijo Jorge Barraza, en un editorial muy severo, que yo tildé de radical, cruel y necesario, la generación dorada saca otro cero. El pueblo quiere la horca para BKHS, pero él no tiene la culpa de estar ahí. No le daban los pergaminos para encargarse de una selección tan importante. Sin embargo, es el tipo de técnico funcional para esta dirigencia. Veamos un ratito opinión de jugadores. Primero, la que dio muy convencido de lo que puede pasar, Moisés Caicedo. Vamos a dar la vida, tenemos mucha fe, así que solo nos queda ganar y vamos a dar todo, vamos a dar todo. Y la verdad que, como te digo, al final creamos tantas ocasiones, no entró el gol, seguimos intentando por todos lados, pero bueno, no se dio. Eso fue para El Universo, como vieron, y tenemos una coincidencia ahí de comentario que estoy reiterando a lo largo del programa. Queremos ver que den la vida, sabiendo lo que eso significa. Ahora, Carlos Tenorio, en cambio, considera que esta es una generación que abre mucho la boca y acierta poco con los pies. Escuché a Gonzalo, escuché a Enger decir, soñé que ahorita vamos a la final. Lo que pasa es que el fútbol son 90 minutos y ningún jugador de fútbol he visto que se ha hecho millonario con la boca. Todo jugador que tiene plata se la tiene que haber ganado corriendo y sudando la camiseta. Llevamos tanta ilusión o demagogia a la gente cuando tenemos que decir, a ver, nosotros venimos aquí a dejar de ser esa selección desconocida en los mundiales, porque el pasito que dimos en 2006, eso no es un logro. Y que yo estuve allí, no lo veo como un logro. Para mí sigue siendo algo de gente que piensa tan pequeño. Ahora voy a lo que les anuncié. Elías Vinuesa, el DT, el director técnico. ¿Cómo plantearías el equipo el jueves para aumentar las mínimas opciones que tenemos de ganar? Yo jugaría con un 4-4-2. Ojo, el dibujo que va en el papel cuando se inicia el partido no es tan importante como el movimiento de los jugadores. Ajá. El fútbol es muy dinámico, al punto que un 4-4-2 se reconvierte en 3-4-3, en 3-5-2, en 3-6-1. O sea, es difícil mantener la figura que se muestra en el papel. Pero yo creo que para arrancar hay que cuidarse mucho a Alemania, porque es verdad, queremos ganar, pero para ganar también tenemos que cuidarnos atrás. Entonces, yo creo que sería Franco, Pacho, Ordóñez e Hincapié a la izquierda. Okay. En el mediocampo, Moisés, Vite, me gustaría verlo a Yeboah por derecha, Minda por izquierda, Plata y Ener Valencia. ¿Por qué Minda, si no cumplía la función de permitirle salir a Hincapié o darle soporte cuando Hincapié saliera por ese lado? Yo creo que Minda ese día no se sintió cómodo, pero el fútbol es contexto. El fútbol son circunstancias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es nuestro fuerte? El físico. ¿Y contra quién nos enfrentamos? Contra un equipo más físico que nosotros. Entonces, Minda normalmente marca diferencias por velocidad. No le iba a marcar diferencias por velocidad a un jugador de Costa de Marfil. Ningún jugador nuestro marcó diferencias por velocidad. Sí, es impresionante. Por eso yo decía antes del partido, para nosotros ganarle, que va a ser muy difícil,
yo tenía en mis conceptos que era muy probable que perdamos. Ojo, a mí no me sorprendió. El empate, yo con el empate estaba feliz. Para mí el empate era un negociazo, ¿no? Y tenía en mis papeles que podíamos perder, porque físicamente somos menores que ellos. Ya nos pasó contra Senegal en el Mundial 2022. Sí. Y técnicamente no somos superiores a ellos. Entonces ellos en nombre y en equipo son superiores a nosotros, que no quiere decir ya perdimos. Vamos a jugar, vamos a hacer un buen partido. Y lo estábamos haciendo, pero lamentablemente llegó una jugada en la que nos hicieron ver mal y nos marcaron el gol. Y el otro problema, ¿cómo lo trabajarías? Yo veía mientras hablábamos con Paul Gavilanes, cuando él decía que el principal problema está aquí, lo mental, y tú asentías. ¿Cómo trabaja un director técnico la mentalidad de su equipo, su seguridad, su trauma psicológico, su desconfianza, su nerviosismo? ¿Cómo se hace eso? Mira, según leí, me informé que en la última práctica que hizo Ecuador, Becasese dio una charla de 16 minutos. Becasese es un tipo que habla muy bien, un tipo que se ha educado muchísimo. Yo le he seguido la carrera desde hace muchos años. Y en esos 16 minutos les dio una charla que yo creo que era motivacional, en la que les dijo a los jugadores, lo que hemos jugado ya quedó atrás. Tenemos una final, vamos a intentar ganarla. Y se lo había visto muy divertido durante el entrenamiento. Entonces, lo que tiene que hacer un entrenador es despojarse de las preocupaciones, de las tristezas, de los problemas, o por lo menos mostrar una buena cara a los futbolistas para que los futbolistas vayan motivados. Pero él también hizo bromas, porque entiendo que es una broma, que no debía hacerla, de que él ha visto al Ecuador en una final del Mundial de Fútbol. Me parece, ahí sí me parece que es una expectativa demasiado grande. Ni como también. Broma cabe. No cabe ni como broma. Ya. Nuestras posibilidades de ganar sobre 100, ¿cuántas son para el jueves? Sobre 100, yo creo 7 para Alemania, 70 para Alemania, 30 para Ecuador. Ok, yo solo le ponía 10% para Ecuador, 90 para Alemania. ¿Por qué le das 30 a Ecuador? Porque va a ser el primer partido en el que Ecuador no se va a enfrentar a una selección defensiva. Alemania va a salir a jugar. Va a salir a jugar de igual a igual, o va a querer ser protagonista. Va a dejar espacios y yo creo que ahí Ecuador puede aprovechar. Donde Ecuador aproveche esos espacios, porque tiene jugadores rápidos. Y ya va, yo creo que Ecuador va a haber jugadores sin mayor presión porque estamos prácticamente eliminados. Sí. Y yo creo que podríamos pegar el golpe. No digo lo vamos a pegar. Sí. Mientras que ante Costa de Marfil nos aguantó todo el primer tiempo. Yo había analizado Costa de Marfil previamente y el entrenador hacía esto en todos los partidos, no solo ante Ecuador. Primer tiempo se guardaba, analizaba al rival y dejaba a 2 o 3 cracks en la banca. Ajá. Que cuando él pone la alineación para jugar contra Ecuador, me escribe un amigo periodista deportivo y me dice, no entiendo. Se queda que son cracks del equipo y los deja en la banca. Y le digo, ya vas a ver. Y normalmente, ¿qué hace el entrenador de Costa de Marfil? En el minuto 60 manda toda la carne al asador. Cuando el rival está extenuado, porque Costa de Marfil nos tenía extenuados. Nos agotó. Metió todas las armas, jugadores que juegan el que nos hizo el gol, juega en el Manchester United y entró al cambio. Y ahí nos terminaron haciendo el gol. En cambio, Curazao se nos metió atrás, como le pasó a la Argentina de Bielsa en 2002, que los equipos se le metían atrás, y solo le pudo ganar al único equipo que le jugó de igual a igual, Nigeria. Se le metió atrás Inglaterra y Suecia, y no le pudo ganar a ninguno de los dos, y la Argentina de Bielsa se quedó generando 20 y 30 ocasiones de gol. Yo creo que va a ser una película similar para Ecuador. Gracias a Elías Vinuesa, el periodista deportivo y el director técnico. Cuando volvamos, una consulta para Gabriela Jurado Calvo en los Estados Unidos. 72 horas después y el jueves 5 días después, la mayoría del país solo espera en la cancha lo que no se vio y es difícil combinar cuando hay urgencia. Concentración total para defender, un gol al menos antes de irnos y casi morir en el intento. Nada más, aunque perdamos. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluyo consultándole a Gabriela Jurado Calvo, que está en los Estados Unidos. Estaba, pues, mientras hicimos la grabación, el programa se graba 15 horas 30 aproximadamente. Tras todos los elementos de juicio que han trascendido desde el sábado pasado, tras la vergüenza como Curazao, ¿cómo replantear el equipo, Gabriela, para lo único que sería admisible, ganarle a Alemania? Hola Carlos, un saludo. ¿Cómo replantear el equipo? Primero, desde lo mental.
Ellos vienen en sus clubes siendo importantes, siendo aportes, y de la misma forma tiene que ser en la selección. Yo, de alguna u otra forma, cada vez que ellos están frente al arco, veo que les falta confianza. Desde cómo posicionan su cuerpo para patear, no miran al arco, no alzan la cabeza, van cabeza abajo y patean de una forma poco precisa que termina siendo muy predecible para el arquero. Y eso habla de la desesperación, de la ansiedad que hoy tienen frente al arco. Entonces, como primera cosa, replantearse desde lo mental, desde saber qué elegir cuando está frente al arco, teniendo toda la confianza y toda la mentalidad para poder tomar la mejor decisión. Luego, ya en lo futbolístico, si yo tendría que replantear algo, sería pues primero proteger más las bandas, nos están haciendo daño por ahí, tanto Curazao, porque lo hizo, como también Costa de Marfil. Pondría a Piero Hincapié como central y a Pervis Estupiñán como carrilero. Creo que es la forma más segura que vamos a poder tener de tener dos jugadores por esa banda que se apoyen. Y por el otro costado, Ángelo Preciado también, Ángelo Preciado con Alan Franco. Ángelo Preciado tiene que ser titular, Carlos, porque es un jugador que cada vez que entra sí aporta en lo bueno, no solamente en centro, sino también en el buen retroceso. Para hablar un poco ya de nombres y cómo quedaría mi equipo, yo jugaría en el arco Hernán Galíndez, por derecha Ángelo Preciado, la línea de centrales con Pacho Hincapié, Pervis Estupiñán, ya después en el ataque con Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, y en el ataque a John Yeboah con Gonzalo Plata y Enner Valencia. De cierta forma muchos creen que es ofensiva, pero tampoco Ecuador puede renunciar al ataque que ha venido haciendo. Si hay algo que pedíamos antes era que Ecuador tenga ataque, que tenga creación, que llegue, y hoy llega, pero no concreta. Entonces, por eso digo, para la concreción, confianza, y para la elaboración, mantener lo que ya se hizo contra Costa de Marfil. Qué bien resumido y qué bien definido. Gracias, Gabriela. Felicitaciones por el extraordinario trabajo tuyo y todo el equipo que está de Centro Digital allá, más el soporte que tienen acá, porque estamos haciendo una operación de canal de televisión en lo que apenas es una estación de radio. Yendo al tema, es la última vez que lo trato. Y no les debe extrañar, porque les he dicho más de una ocasión, que el espíritu nacional, el mood nacional, el optimismo nacional, depende principalmente de cómo evoluciona el fútbol y en estos días de cómo avance la tri. Ya saben la adversidad que significará si el resultado no es una victoria el día jueves. No he querido alentar expectativas sobre eso, han escuchado que las mías son muy bajas. El programa se llama Una Mínima Opción, creo que apenas tenemos unas 10% de posibilidades de ganar, pero sí quiero añadir que, contrariamente a lo que dijo Moisés Caicedo, yo no he visto que han puesto todo. No, hay que poner lo máximo. Si se pone todo es porque se pone lo máximo. Y eso no se vio en múltiples trances jugadas, ese nivel de entrega, de obsesión, de pasión, de aplicación a lo que sea que les hayan recomendado. La primera cosa. Y la segunda, lo que han dicho los invitados a lo largo del programa. El partido empieza ganándose acá y la desesperación, la angustia nos ganó antes de que nos pueda ganar Costa de Marfil y que nos logre empatar Curazao. A lo largo del programa he insistido en que es muy difícil cuando hay estas urgencias, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Tener cabeza fría, tener paciencia, rotar la bola, aplicar el esquema hasta que se abren los espacios, como dicen ahora, o se crean las posibilidades de incidir, ya sea con un tiro sorpresivo o con una jugada eficaz. Bueno, lo último es que lo crean. No basta decir, tengan fe, tenemos fe, que se lo crean. Y si lo crean, y lo creen, las dos cosas, crear la jugada y creérselo adentro, lo podrán. Ojalá, este país se lo merece, ellos se lo merecen, sus familias se lo merecen, de parte nuestra, toda la buena energía posible. Buenas noches. Vera a su manera.